compañeros asambleístas, ecuatorianas, ecuatorianos, de una manera particular, trabajadores y trabajadoras de nuestro país. El conocimiento sobre lo que ocurrió en las jornadas de noviembre de 1922 ha sido en muchas ocasiones tergiversado y minimizado por los historiadores y políticos de los sectores dominantes. De ahí que es necesario y vital que tengamos que rescatar la memoria colectiva y política de la lucha de los trabajadores y trabajadoras en el Ecuador. Con el objeto de mirar el pasado para corregir los errores y defender los aciertos, tenemos que conmemorar las jornadas de lucha de los trabajadores y trabajadoras en noviembre de 1922. Precisamente es necesario entender que tanto las luchas populares de noviembre de 1922 como las de mayo de 1944 y el 18 de octubre de 1977, con la masacre de Astra, constituyen momentos históricos de la presencia combativa de trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Pero no solo debemos tratar de recordar a través de relatos y anécdotas de los acontecimientos históricos señalados, sino principalmente sacar lecciones que nos sirvan para encauzar revolucionariamente la lucha de los trabajadores y trabajadoras hacia la conquista de nuevos objetivos históricos, como lo estamos haciendo hoy con la construcción del nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo, que fortalezca y amplíe los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que sobre todo se dirige a construir una patria más justa hacia la construcción de una nueva sociedad. La conjunción de varias debilidades de los trabajadores y trabajadoras, como la debilidad numérica de la clase obrera en comparación con el conjunto de la población mayoritariamente campesina, la debilidad de la organización sindical y la ausencia de la organización política revolucionaria fueron las principales causas para las limitaciones de la heroica lucha de los trabajadores en el 15 de noviembre de 1922. Si pensamos en los errores y los aciertos, podemos concluir que los aciertos pesan más que los errores. Esto quiere decir que las jornadas de aquel 15 de noviembre no pueden ser consideradas como una derrota de trabajadores y trabajadoras, ya que constituyen el primer ejemplo práctico del papel histórico que los trabajadores tienen que desempeñar, ya que constituyen el acto de inauguración de toda lucha revolucionaria que tienen que llevar adelante las trabajadoras y trabajadores. De la misma manera, la evidente falta de un movimiento sindical verdaderamente revolucionario que se proponga luchar por una sociedad más digna y democrática en base a la más amplia y revolucionaria unidad sindical es una tarea actual impostergable. La lucha heroica y ejemplar que libraron los trabajadores en Guayaquil era la continuación de la tradición de combate del pueblo ecuatoriano, que se sintetizó históricamente en la resistencia del pueblo quiteño al mando del general Rumiñahui contra el invasor español, también en la resistencia del pueblo quiteño en la rebelión de las alcabalas, en la resistencia del pueblo esmeraldeño a través de los levantamientos montoneros de los últimos jefes alvaristas. Tradición de lucha que hoy continúa presente en cada movilización de las trabajadoras y trabajadores, de los campesinos y campesinas indígenas, de los indígenas y en las nuevas formas de organización y de lucha. Los trabajadores y trabajadoras en las actuales circunstancias consideramos que el fortalecimiento de las organizaciones, la repolitización de los trabajadores y la movilización son esenciales para mejorar las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras en procura de la consolidación y ampliación de sus derechos y la continuidad y construcción del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Así lo demuestra la Constitución de Montecristi del 2008. No solo el diálogo, sino también la lucha por los principios y las ideas son y serán el mecanismo más idóneo para continuar construyendo la patria de justicia social y equidad. Si comparamos la situación de los trabajadores de ese entonces con actual, podemos asegurar que los trabajadores hoy constituimos la fuerza más numerosa de la población ecuatoriana.
A pesar de esto, la organización todavía es débil. Y decir, tenemos que aprender las lecciones que el combate de noviembre de 1922 nos ha enseñado. Esto significa que tenemos que resolver la construcción de un movimiento sindical nuevo, coherente y revolucionario, sin concesiones, con firmes convicciones ideológicas en sus cuadros dirigenciales. Esta es una tarea urgente, que no se la puede aplazar y que significa ser consecuentes, leales, de principios, con ejemplo heroico de la lucha de los trabajadores del 15 de noviembre de 1922. Significa que hoy más que nunca se hace necesario destacar el espíritu de lucha de nuestro pueblo y de nuestros trabajadores y trabajadoras. Lucha insurgente que a través de la resistencia heroica de los sectores populares como con Rumiñahui y Espejo, con Alfaro y Peralta, se proyectará en función de establecer un país sin pobreza, sin injusticias y más equitativo. Ser consecuentes con el ejemplo heroico de la lucha de los trabajadores del 15 de noviembre de 1922 significa confiar en la capacidad organizativa y de lucha de nuestro pueblo por un nuevo Código Orgánico Integral de Trabajo que amplíe derechos y dignifique a los más necesitados. La lealtad es cuestión de principios. Vamos con mucha fuerza para fortalecer el movimiento sindical en el Ecuador. Muchas gracias. Era la intervención del asambleísta nacional por Alianza